Muy bien, chicos, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de flujo eléctrico, ¿correcto? Flujo eléctrico, Phi sub E, flujo eléctrico, ¿correcto? Ya. A ver, pero para hablar de esto de acá, nosotros debemos tener algunas ideas intuitivas de esto, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, yo acá voy a dibujar líneas de campo eléctrico. Nosotros sabemos que las líneas de campo eléctrico, ya eso es, ya ustedes deben de conocer un poco más sobre este tema. A ver. Ajá, para ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, si acá tenemos un punto A y acá tenemos un punto B, la magnitud del campo eléctrico en el punto A, dado que las líneas de campo eléctrico están más juntas ahí, es mayor que la magnitud del campo eléctrico en el punto B. ¿Correcto? Ahí está. Mira, partimos de esta definición, ¿ah? La magnitud del campo eléctrico en el punto A es mayor que la magnitud del campo eléctrico en el punto B porque las líneas están más unidas aquí. ¿Correcto? Ya. Entonces, estas líneas de campo eléctrico, correcto, estas líneas de campo eléctrico tienen mucha importancia en electrostática. Justamente vamos a hablar de ellas en el flujo eléctrico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cantidad de líneas por unidad de área que atraviesa, la cantidad de líneas que atraviesa perpendicularmente una unidad de área, ¿correcto? Es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Entonces, de lo primero que tenemos que partir es esto, ¿no? El número, ¿no? De líneas, número de líneas que atraviesa perpendicularmente una superficie, correcto, que atraviesa perpendicularmente una superficie, correcto, es proporcional, correcto, el número de líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa superficie. Es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, a la magnitud del campo eléctrico en la superficie. Correcto, es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en la superficie, lo cual tiene sentido, ¿no? Mayor número de líneas, mayor campo eléctrico, mayor campo eléctrico ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir una superficie acá, ¿no? Por ejemplo, un cuadradito que pase ahí, ¿no? Y acá defino otro cuadradito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que más o menos sean comparativos, yo puedo trazar el otro colorcito. Ahí está. Por ejemplo, una superficie aquí y yo trazo la misma superficie, pero ahora acá. Y te das cuenta, pues, que aquí la superficie es atravesada por una mayor cantidad de líneas, ¿no? 1, 2, 3. Y aquí, en cambio, aquí solo atraviesa una. Entonces, obviamente, la magnitud es mayor aquí porque el número de líneas que atraviesa es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Mientras mayor sea el campo eléctrico, mayor va a ser el número de líneas. ¿Correcto? Entonces, justamente el flujo eléctrico lo que hace es medir, ¿ya? El flujo eléctrico, también llamado Phi sub E, mide el número de líneas, que atraviesa una superficie. ¿Correcto? El flujo eléctrico mide el número de líneas que atraviesa una superficie. Que atraviesa una superficie. Correcto, justamente el flujo eléctrico mide eso, el número de líneas que atraviesa una superficie. ¿Estamos? Ya. Entonces, el flujo eléctrico, lo que vamos a definirlo es de la siguiente manera. Pon atención, pon mucha atención aquí. Digamos que nosotros tenemos, ¿correcto? Una superficie cualquiera, ¿ya? Una superficie cualquiera. Entonces vamos a poner aquí una superficie cualquiera. Voy a agrandar esto un poquito, ajá. Ahí está.
vamos a decir, vamos a hacer algo con ella, vamos a inclinarla un poquito. Rotate. Angle free. Vamos a rotarlo un poquito. Ahí está, más o menos por ahí. ¿Correcto? Ya. Entonces, hemos rotado eso de ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar este señor de acá. Pintarla con color azul celestito. ¿Correcto? Bueno. Ahí está, esta es una superficie. ¿Correcto? ¿Eh? Ya está. Ya te he dicho, pues, que si tienes una superficie S, vamos a decir un diferencial de S, ¿no? Es un diferencial de S, ¿correcto? Ese es el valor del área ahí. Tú puedes definir un vector área, que sería un vector perpendicular a ella, ¿cierto? Un vector área que es perpendicular a ella, que más o menos sería así, ¿no? Ahí está. Esto sería un diferencial de área S. ¿Está bien ahí o no? Sí, recuerda que es perpendicular aquí. Ahora, vamos a decir que tenemos un campo eléctrico que está atravesando esta superficie. Vamos a decir que acá tenemos este campo eléctrico, así, que está atravesando la superficie. Ahí está, es una línea de campo eléctrico que está atravesando la superficie y vemos claramente que ellos forman el vector área, ¿no? El vector área y el vector campo eléctrico forman un cierto ángulo alfa, vamos a llamarle teta, un cierto ángulo teta, ¿correcto? Un cierto ángulo teta. Otra vez lo repito, tienes un elemento de superficie diferencial de S tan pequeño que el campo eléctrico en esa superficie es constante, ¿correcto? Por eso estamos diciendo que ds es pequeño. Entonces yo acá lo que voy a decir es ds es muy pequeño, tal que es muy pequeño, tal que, ¿no? Tal que el campo eléctrico E es constante a lo largo de todo el diferencial, a lo largo de toda su superficie, ¿no? Es constante a lo largo de su superficie, a lo largo de todo el DS. Cuando digo constante, quiere decir que es constante en módulo, o sea, en longitud y en dirección. O sea, el ángulo θ siempre forma un ángulo θ con el diferencial de área. ¿Correcto? Ajá, muy bien. Entonces, nosotros vamos a definir, como ese es un diferencial de S, ¿correcto? Entonces yo voy a poder definir el diferencial de flujo eléctrico. El diferencial de flujo eléctrico, ¿sabes cómo se define? Se define de esta manera. Primero, se toma el producto punto del campo eléctrico con el diferencial de S. E punto diferencial de S. ¿Correcto? Y esto se lo integra. E punto diferencial de S nada más. Eso sería el diferencial de flujo eléctrico. Esta es la definición de diferencial de flujo eléctrico, que sería E punto diferencial de S. Ajá. Entonces, el flujo eléctrico total sería la integral de diferencial de flujo eléctrico. Que esto sería integral de E punto diferencial de S. E punto diferencial de S. ¿Correcto? Esto, obviamente, sería si es que lo tomara sobre toda una superficie, pues, ¿no? Esto tomado sobre toda una superficie. Si es que lo quieres tomar sobre toda una superficie. ¿Correcto? Obviamente imaginemos que esto pues perteneciera a un plano, una cosa así, y aquí está el plano, ¿no? Ahí está el plano. ¿Correcto? Ahí está el plano. Entonces, este diferencial es una cosa pequeñita de todo ese plano. ¿Eh? Ya. Entonces, el flujo eléctrico o el diferencial de flujo eléctrico, que es lo que me interesa que aprendas aquí, se define de esta manera. E punto diferencial de área. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y obviamente si quieres hallar todo el flujo, puedes hacerlo de esta manera. Pero por ahora,
No me interesa mucho eso. Eso yo lo voy a hacer cuando llegue la ley de Gauss. Por ahora solo me interesa ese diferencial de flujo eléctrico. Entonces aquí tú dices, ¿no? A ver, profe, sería diferencial de flujo eléctrico. Sería, como es producto punto del campo eléctrico y el diferencial de ese sería módulo de E, módulo del vector área por el coseno del ángulo que forman los dos. Ah, ¿verdad, no? El ángulo que forman los dos es un ángulo teta. Muy bien. E de ese coseno del ángulo teta. ¿Correcto? Eso sería. Ah, entonces, una forma de interpretar esto de acá, esta es la definición, ¿ah? Esta es definición de flujo eléctrico. ¿Está bien? Esta es la definición de flujo eléctrico. ¿Ah? Esta es la definición de flujo eléctrico. Ah, ya. Entonces, acá va a pasar algo bien loco. Mira, esto hay dos formas de interpretar. Mira, una primera forma de interpretar esto de acá es la siguiente. Mira, copy y esto lo pegamos acá. Paste. Ahí tienes el campo eléctrico, correcto. Y ahora este es el ángulo teta, correcto. Esto de acá es el diferencial, el vector diferencial de área y este es el vector campo eléctrico. Entonces, esto de acá se puede interpretar de dos maneras. Una manera es que este señor, correcto. A ver, esto sería así entonces. Este señor es como si proyectaras, una manera sería esta, mira, que pongas así, diferencial de flujo eléctrico, sería diferencial de ese, y acá te va a quedar E por coseno del ángulo teta. Ah, ya, profesor, yo tú me dirías, profe, es como si yo agarrase y descompusiera el campo eléctrico, ¿cierto? Muy bien, es como si tú descompusieras el campo eléctrico, ¿correcto? Y entonces vamos a disminuir el tamaño a esto. Ahí más o menos, ¿no? Entonces uno de ellos es esta componente y el otro es esta componente. Bueno, me parece que este señor de acá no lo voy a tener que volar. Ahí más o menos. Ahí ya pone. Ya está. Entonces te das cuenta que este señor de acá es el E coseno de teta. Correcto. Y este señor de acá es el E seno de teta. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Entonces tienes un E coseno y el otro es un E seno de teta, ¿no? Un E seno de teta y un E coseno de teta. Y te das cuenta que el que hace flujo eléctrico es solo esta componente, el que es paralelo al área, al vector área. ¿Te das cuenta? No. E coseno es el único que hace flujo eléctrico. Este señor no hace flujo eléctrico, ¿correcto? Claro, ¿por qué? Porque la componente de este campo eléctrico a lo largo de esta línea es la que pasa perpendicularmente, pues es la definición, ¿no? Que el flujo solo hace flujo eléctrico aquellas líneas que pasan perpendicularmente sobre la superficie. O sea, E coseno. E seno no, pues porque es tangente a la superficie. Ah, ¿verdad, no? Entonces, E coseno de teta hace flujo eléctrico sobre DS. E coseno de teta hace flujo eléctrico sobre DS. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahora, otra posible interpretación. Seguimos con esta definición de acá. Mira, todo partió de esta definición de diferencial de flujo eléctrico. Todo parte de acá. ¿Ya? Entonces sería diferencial de flujo eléctrico. Otra forma de colocarlo. Diferencial de flujo eléctrico. Sería a ver, sería en el puesto de S, ¿no? E coseno de teta. Ya sería E por ds coseno de teta. Sería E por ds coseno de teta. Ah, entonces, ¿cómo sería esa definición? Esa definición sería así, mira. Acá tú tienes el campo eléctrico, ¿correcto? Y acá tú tienes el vector área.
diferencial de S. Correcto, ahí está. Muy bien. Tienes el vector diferencial de área y tienes el vector campo eléctrico. Esta forma de aquí, como le he puesto aquí de ese coseno de teta, recuerda que este es el ángulo teta, básicamente lo que me está diciendo es que hay una componente, si tú descompones de ese, que es así, paralela al campo eléctrico, y la otra componente que es perpendicular al campo eléctrico, ¿no? Sí, más o menos. ¿Está bien? Entonces más o menos va. A ver, por ahí más o menos. Y acá lo voy a mover un poquito. ¿Ya? Entonces esto de acá. Ah, no. Quiere esta cosa. A ver, déjenme intentar algo. Sí, lo borré todo. A ver, perdón. Ajá. Y ahí está mejor. Ya está. Y entonces este señor sería ds coseno de teta, ¿no? ds coseno de teta, que sería esta línea de acá. ¿Lo ves ahí o no? O sea, la componente del área que es paralela al campo eléctrico es la que está haciendo flujo eléctrico. ¿Correcto? Esa es otra forma de interpretar, porque esta componente de acá, de ese seno de teta, ella no es más bien perpendicular al vector campo eléctrico. Ah, y entonces acá decimos otra forma, es que decir que la componente de ds que es paralela al campo eléctrico, que es paralela al campo eléctrico, correcto, que es paralela al campo eléctrico, es la que hace flujo eléctrico. Es la que hace flujo eléctrico. Es la que hace flujo eléctrico. ¿Correcto? Sí, otra forma de interpretar. Hay dos formas de interpretar. Primera interpretación, ¿no? Asumiendo que descompones el campo eléctrico, y la segunda interpretación es cuando descompones el vector área, más bien. ¿Correcto? Son dos posibles interpretaciones del flujo eléctrico. ¿Correcto? La componente de ds, que es paralela al campo eléctrico, es la que hace flujo eléctrico, nada más. Y aquí es la componente del campo, que es paralelo al vector área, que hace el flujo eléctrico. ¿Eh? Listo. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo, no perdamos de lado nuestro objetivo. Si nosotros queremos hacer, nosotros tenemos hasta ahora lo siguiente, ¿no? Tenemos que el diferencial de flujo eléctrico es campo eléctrico punto, ponerlo así, campo eléctrico punto diferencial de S. Correcto, es campo eléctrico punto diferencial de S, que es lo que tenemos acá, E punto diferencial de S. Bien, entonces aquí hay varias posibilidades, ¿ah? ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Campo eléctrico, ya, lo voy a poner así, y el otro que vaya así. Por ejemplo, ahí, ¿no? Campo eléctrico y diferencial de S paralelos, ¿no? Entonces el diferencial de flujo eléctrico es positivo. Ah, ya. Ahora, ¿qué pasaría si el campo eléctrico es así? ¿Ya? Y el diferencial de S es así. Acá tienes el campo eléctrico y acá tienes el diferencial de S. Entonces el diferencial de flujo eléctrico va a ser negativo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque date cuenta que esto es módulo de E de S coseno del ángulo teta. Aquí teta vale 0 grados, por tanto el coseno vale 1, positivo. Aquí teta vale pi,
Y entonces sería coseno de pi vale -1, sería menos, esto es estrictamente positivo, este es estrictamente positivo, este sería negativo. Todo sale negativo, menor que 0. Ajá. Y por último, tendrías este caso de acá. Tienes el campo eléctrico y el diferencial de ese. Y aquí el ángulo teta vale pi medios. Ese es el ángulo teta que está midiendo aquí. Pi medios, ¿no? ¿Qué pasó acá? Ya a ver. Ahí está, forman 90 grados. Y entonces coseno de 90, acá sería coseno de 90, sería 0. Pues, ¿no? El diferencial de flujo eléctrico es 0. Hay varias posibilidades. O es positivo, o es negativo, o es 0. ¿Sí? Es el diferencial de flujo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Obviamente, si quieres hallar el flujo eléctrico total, tú partes de esto, ¿no? Diferencial de flujo eléctrico sería igual a campo eléctrico punto diferencial de S, ¿no? ¿Cierto? Ya, pero mira, imagínate que tienes la siguiente situación, ¿no? Mira, fíjate. Imagínate que tienes esta situación. Perdón. Ajá. Y la superficie que estás considerando es más o menos así. Ahí está. ¿Te das cuenta que es una superficie curva, sí o no? Tú lo que en realidad estabas tomando es este pedacito de acá, un pedacito de aquí. Un pedacito que lo voy a pintar de color naranjita. Este pedacito nada más estabas tomando. Entonces, obviamente, tú estabas tomando aquí y aquí, en ese punto, el campo eléctrico tiene un valor, ¿no? Que que más o menos así. Vamos a decir que es más o menos así, un campo eléctrico. Y, ¿no? Y el vector área, que es perpendicular, pues, ¿no? El vector área que es perpendicular a la superficie. Este sería diferencial de ese. Este señor sería diferencial de ese. Y obviamente aquí forma un ángulo tetita, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si esta es la superficie que estás considerando, entonces tú tendrías lo siguiente, ¿no? Tú tienes que diferencial de flujo eléctrico sería campo eléctrico punto diferencial de S. Entonces el flujo eléctrico como tal sería integral de E punto diferencial de S. Correcto, de E punto. Y esto es integral sobre toda la superficie, que es una integral doble esto de acá. Bueno, integral sobre toda la superficie. Tendrías que integrar. ¿Correcto? Y ahí te va a botar el valor que tú esperabas o buscabas, ¿no? Integral. Ahí está. Ahí está. Pues el flujo eléctrico es integral de E punto diferencial de sobre la superficie. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que el flujo eléctrico va a ser igual a integral de campo eléctrico módulo del diferencial de S por el coseno del ángulo teta. Entonces, nosotros, para aplicar la ley de Gauss, vamos a usar algo bien interesante. En los problemas porque recuerda que esto es todo sobre una superficie, ¿no? Aquí yo estoy sumando sobre cada pedacito, ¿no? Yo puedo, acá definir un pedacito, ¿no? Acá puedo tomar otro pedacito, acá el campo tiene otro valor, el ángulo tiene también otro valor, acá también otro valor, otro valor. Entonces yo puedo definir, y eso es lo que vamos a buscar, en los problemas buscaremos superficies, que más adelante se van a llamar superficies gaussianas, donde
E coseno de teta sea constante. E coseno de teta sea constante, por si acaso. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, si ese E coseno de teta es constante, entonces nos va a quedar que el flujo eléctrico, como sobre toda la superficie que estoy integrando, el producto E coseno de teta es constante, puede salir afuera. Entonces yo agarro, simplemente sería E coseno de teta integral de diferencial de S. ¿Lo ves ahí o no? Esa es la idea de nosotros, buscar que al final esta integral de acá sea muy sencilla. Esta integral de acá sea muy sencilla. No, obviamente, si tú quieres, puedes poner definir una superficie donde el campo eléctrico sea variable y el coseno del ángulo sea variable también. Matemáticamente te va a salir una cosa bien engorrosa, pero nuestra idea en los problemas que vamos a hacer, siempre vamos a buscar la manera de que el E coseno de teta sea constante, o al menos uno de ellos sea constante, pero por lo general que el producto sea constante, o sea que sobre esta superficie que vamos a usar nosotros para hallar el flujo eléctrico, ¿correcto? E coseno de teta sea una constante, cosa que te queda, esto de acá sería el área de la superficie nada más. Correcto, solo que te quedaría acá que esto es el área de la superficie. Nada más. Eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando otra cosa más. Solo estamos buscando que esto de acá sea el área de la superficie. Y esta integral sea mucho más sencilla de manejar. Correcto. La idea al aplicar esto de acá es simplificarnos la parte matemática. Por eso es que se busca eso. La idea es simplificarnos el trabajo matemático. El trabajo matemático. ¿Correcto? Ya, entonces te voy a dar un ejemplo de esto. ¿Cómo es que se funciona esto de acá? Bien, mira, por ejemplo, yo voy a decir que tengo una carga Q puntual. ¿Correcto? Sí, tengo una carga Q puntual. Y lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Imaginemos que yo defino una superficie de esta manera. Ahí está. Yo defino una superficie que encierra la carga Q. Un ratito. Una superficie que encierra a la carga Q, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? Hay una superficie que encierra la carga Q. ¿Está bien? Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, sobre esta superficie que está aquí, mejor lo voy a borrar, lo voy a poner así. No me va a salir ya. Lo que yo quería hacer era esto. Vamos a definir una superficie. Yo puedo definir cualquier superficie sobre ella, por si acaso. Yo puedo agarrar y definir una superficie así, o una superficie así, ¿no? Yo voy a definir, mira, por ejemplo, yo puedo encerrar esto con una superficie así, que lo voy a llamar S1. También puedo hallar y poner una superficie así, ¿correcto? ¿Sí? O puedo definir una esfera alrededor de ella, centrada en la carga Q, una esfera centrada en la carga Q, ¿correcto? Entonces yo puedo agarrar y definir así, ¿no? Una esfera centrada en la carga Q, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, este es S1, este es S2 y esta superficie de acá es S3, ¿correcto? Ya. Entonces, yo puedo definir cualquiera de ellas, pero es obvio que en una esfera de radio R, en una esfera de radio R, ¿correcto? La simetría va a ser mucho mayor y el producto E coseno de teta va a ser constante. Entonces solo me quedaría la superficie nada más. ¿Correcto? Entonces mira, yo te lo voy a definir. Yo puedo definir, puede el flujo eléctrico a través de S1, a través de S2 o a través de S3. Lo que vamos a demostrar más adelante con la ley de Gauss es que no va a importar el área. No importa si define esta superficie o esta superficie, el flujo eléctrico siempre va a ser el mismo.
¿Correcto? Ya. Pero, mira, cómo es que nos simplifica la vida esto de acá. Mira, mira, mira cómo nos simplifica la vida si es que sabemos elegir adecuadamente una superficie sobre la cual vamos a hacer. Ya, mira, entonces, por ejemplo, yo acá voy a colocar, esto es un radio R, ¿correcto? Ya, entonces, yo aquí voy a tomar una pequeña superficie. ¿Está bien? Una pequeña superficie, la voy a colorear. Ahí está la pequeña superficie. Esa pequeña superficie, ¿no? Esa pequeña superficie tiene un vector área. Obviamente tiene un vector área. Entonces yo voy a colocar aquí. Ahí está su vector área, ¿no? Que sería un diferencial de S como vector. ¿Correcto? Entonces tú agarras y dices, profe, como usted va a analizar el flujo eléctrico a través de esta pequeña superficie de S, yo digo, diferencial de flujo eléctrico por definición es campo eléctrico punto diferencial de S. Muy bien. Entonces, el campo eléctrico aquí, ¿cómo es? Ya, el campo eléctrico aquí es un vector que es en esta dirección, ¿sí o no? Ahí está. Correcto. Recuerda que el campo eléctrico de una carga puntual de radio R, correcto, ¿sí? ¿Está bien? El campo eléctrico en módulo es KQ sobre R cuadrado, pero está a lo largo de la línea, ¿no? De la línea que apunta hacia la carga Q. ¿Cierto, sí o no? Como es una carga positiva, el campo eléctrico está saliendo. Entonces, si yo, por ejemplo, tomase por acá otra superficie, digamos esta superficie de acá. Muy bien, entonces tú agarras y dices, ya, desde aquí, profe, usted tiene que trazar un radio. Perfecto, que es el radio R. Muy bien. Obviamente aquí va a estar el vector unitario de S. Ahí está, de S. Y obviamente debe estar también el vector campo eléctrico, ¿no? Y también está así, ¿no? Un ratito. Ahí está, también está el campo eléctrico ahí. Y si te das cuenta, fíjate, si te das cuenta, el ángulo aquí que forman E y DS es cero. El ángulo que forman E y DS es cero. O sea, si yo, por ejemplo, tomara una superficie por acá, un conito acá, también va a formar cero. El campo eléctrico, el vector campo eléctrico y el vector área van a formar siempre cero, 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 cero. Pero aún hay más. Como esta es una esfera, una superficie esférica, recuerda que esto no es que haya un alambre aquí, esto es una superficie matemática, ¿ya? Esta es una superficie esférica, ¿correcto? Entonces, sobre esa superficie esférica, yo sé que el campo eléctrico en cualquier punto de ella, el campo eléctrico en módulo es constante de Coulomb, carga Q, sobre la distancia que lo separa el cuadrado. Sobre cualquier punto de la esferita, sobre cualquier punto de la esferita que está aquí, sobre cualquier punto de esta esferita, aquí, sobre cualquier punto, el campo eléctrico es KQ sobre R cuadrado. Recuerda que esta es una esfera. Recuerda que esto es una esferita. ¿Correcto? Entonces ya está. KQ sobre R cuadrado. Entonces te quedaría así. Mira. El diferencial de flujo eléctrico sería módulo del campo, módulo del área, por el coseno del ángulo que forma. Y creo que es evidente. El ángulo en cualquier punto sobre esa superficie esférica, matemática, no es que aquí hay una esfera de verdad, no te imagines que esto es un balón o una cáscara de una naranja, no, no, no. Esta es una superficie esférica matemática sobre la cual hemos definido, ¿correcto? Sobre la cual estamos haciendo el campo eléctrico, punto diferencial de S. Y hemos hallado que el producto E de S y coseno de teta es constante. Campo eléctrico y coseno de teta son constantes, ¿correcto? Entonces aquí te va a quedar lo siguiente, ¿no? El diferencial de flujo eléctrico va a ser E coseno de teta diferencial de S. Entonces tú dices lo siguiente. Profe, entonces el diferencial de flujo eléctrico sería E de S, perdón, E coseno de teta, E coseno de teta diferencial de S. Estos señores de aquí son constantes.
a lo largo de toda la superficie. Esto de acá es constante sobre la superficie que he definido. ¿Ya? Sobre la superficie que he definido. En particular, ellos toman el siguiente valor. Diferencial de flujo eléctrico sería KQ sobre R cuadrado y sería coseno de 0, porque cualquiera que sea el vector campo eléctrico y el vector área siempre forman 0 grados sobre la superficie esférica. ¿Ya? Y acá te queda diferencial de eso. Entonces el diferencial de flujo eléctrico sería KQ coseno de 0 que vale 1 y acá te queda sobre R cuadrado diferencial de S. Sobre R cuadrado diferencial de área. Entonces, profesor, el flujo eléctrico simplemente sería la integral de diferencial de flujo eléctrico. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a agregar páginas acá. Entonces acá te va a quedar que el flujo eléctrico a través de esa superficie, debido al campo eléctrico originado por esa carga Q que está en el centro de la esfera, sería KQ sobre R cuadrado, que es una constante, por la integral de diferencial de S. Y justamente este señor de acá, la integral de diferencial de S sería sumar cada uno de los pedacitos de diferencial de S, ¿sí o no? O sea, sumar este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, más este otro pedacito. Sumar todos los pedacitos de área, ¿cierto, sí o no? Que al final, ¿cuánto tiene que dar? 4pi r cuadrado, pues, ¿no? 4pi r cuadrado es el área de una superficie esférica, ¿no? Entonces el flujo eléctrico te va a quedar KQ sobre R cuadrado y acá te va a quedar 4pi R cuadrado. Se va y entonces al final te queda, ¿ves? La idea cuál es, que la matemática sea sencilla, o sea, que esta integral que te quede aquí, integral diferencial sea sencilla, cómoda. No que te compliques matemáticamente, sino que esto de acá sea sencilla, cómoda, en lo posible. A veces van a haber problemas, quizás su naturaleza misma impide que sea sencillo. Bueno, pues caballero. Entonces acá te queda 4pi K por Q. Ese es el flujo eléctrico a través de la superficie que nos indicaban. Que justamente lo he tomado así, que sea constante sobre la superficie. ¿Correcto? Ahí está. Otra situación, también similar a esta, sería esto de acá, mira. Sería esto de acá. Imagínate que tú tienes un alambre infinito, que tiene carga positiva, 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 positiva. ¿Correcto? Y a una distancia, y te piden hallar el campo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico a través de una superficie y una superficie cilíndrica. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo defino un cilindro, porque tú eres el que tiene que definir qué superficie gaussiana vas a usar. ¿Qué superficie, perdón, vas a usar? Entonces, por ejemplo, yo puedo hallar el flujo eléctrico a través de una superficie como esta. Y acá la coloco, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, aquí. A través de ese cilindro, ¿no? A través de ese cilindro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar y, ¿no? Yo sé que el campo eléctrico, por ejemplo, aquí, tomo un diferencial de longitud, perdón, de área, por ejemplo aquí. Ahí está. Ahí tomo un diferencial de área. Pero también puedo definir un diferencial de área aquí. Y también puedo definir un diferencial de área aquí en la otra etapa. Entonces, si tú te das cuenta, digamos que a una distancia r, ¿no? A una distancia r, correcto. Aquí yo puedo definir el vector campo eléctrico, que sería así, saliendo, correcto. Considero un alambre infinito, ¿no?
Esto continúa por acá. Y esto de acá también continúa por acá. ¿Correcto? Entonces aquí tú te das cuenta de lo siguiente. Primero acá tienes el campo eléctrico, luego tienes el vector n o vector ds. Ahí está el vector ds, vector área. Lo voy a llamar ds1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay varias áreas acá. El ds1 tiene que ver con la superficie lateral. Con toda esta superficie lateral. Imagínate la leche Gloria, ¿no? La lata de leche, ya toda la superficie lateral, ¿no? Del cilindro, ya está. Mientras que aquí, mira, en esta superficie de acá arriba, en la tapa de arriba, tú tienes lo siguiente, mira. Primero, el vector área va así, que lo voy a llamar diferencial de S2. Y este señor es el campo eléctrico. Ya está. Y esto forman 90 grados. Ahora, fíjate este señor de acá, el vector área. Apunta hacia afuera. Y este es el vector campo eléctrico, ¿no? Y este es el diferencial de S3. Entonces aquí te das cuenta, pues, que por ejemplo, en las tapas, ¿no? En las tapas, el producto punto sería 0, porque sería coseno de 90 0, coseno de 90 acá también, ¿no? Acá forma 90. También sería 0. 0 y 0. Solo habría flujo eléctrico aquí, ¿no? Y aquí el flujo eléctrico es constante porque el campo eléctrico, si este tiene una densidad lineal de carga lambda, el campo eléctrico es K lambda sobre 2πr. Correcto, K lambda sobre 2πr. O sea, depende de la distancia r. Como este cilindro es concéntrico, ¿no? Concéntrico con el alambre infinito, entonces depende de la distancia del alambre. Perpendicular, r nada más, distancia perpendicular. Y siempre es r, 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 r. Correcto. Entonces el campo es constante. El ds1, el producto EDS de estos dos es constante. EDS coseno de θ es una constante. E coseno de θ es una constante. Correcto. Y ds, cuando tú sumes, tendrías que sumar este pedacito. Este pedacito sería la superficie lateral del cilindro. ¿Te das cuenta, no? Y ahí la matemática se simplifica, un montón, no. ¿Correcto? Ya está. Entonces, con eso quedamos con flujo eléctrico.